Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Qué bonita frase, una cosa italiana. Jacobo Dayan, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos Lisa, días, audiencia. Lisa. ¿Qué tal? ¿Cómo Lisa, están, queridos? ¿Cómo están los dos? ¿De qué estamos hablando del placer de no hacer nada? Sí, porque ahora Lisa que ya no sigue es siendo que la directora. estábamos bromeando porque ni modo que no está haciendo cosas siempre. Lisa no puede no hacer cosas importantes, pero dejaste una dirección muy importante de la que hablamos hace unos días acá. Sí, pero estábamos platicando justo fuera del aire, mi querido Jacobo y yo, no solo de cómo íbamos a hacer el encuadre de lo que queremos platicar hoy en esta mesa, sino también de cómo cambia de pronto cuando no tienes el agobio de 20 cosas que sabes que tienes que hacer, a realmente regresar al interés por las cosas, ¿no? Entonces, 3 propuestas ya de cómo vamos a grabar unos diálogos, vamos a escribir un artículo, queremos hacer otras cosas. Y entonces salió Jacobo con esta bonita palabra que define. A ver, vuelva a la expresión. No, nada más decía que cuando ya Lisa se vuelve a acercar a la misma temática desde un lugar más placentero, por el interés, por la curiosidad. No es placentero, tu dirección fue muy intensa. Es un tipo de... el mejor trabajo que he tenido en la vida, sí, sin duda. No es contra lo que hiciste, pero sino es una nueva circunstancia que está siendo muy disfrutable, como disfrutar fue aquello de otra manera. Exacto. ¿No? Todo tiene sus positivos y sus negativos. Exacto. Hoy día disfrutando un poquito más de espacio. Ilustrándonos y haciéndonos saber. No, nada más la famosa frase dolce far niente, este placer por el no hacer nada o estar en la contemplación. Ah, qué bonita cosa, ¿no? Sí. Pues deberíamos hacer esto de vez en vez, ¿no? Pues sí, nada más que el problema es que... No se puede. En este país no nos podemos dedicar mucho a la contemplación. A la contemplación. Oye, nos ponemos a contemplar y se nos paran los pelos de punta con la realidad que tenemos aquí, ¿no? Correcto. Estamos contemplando, es una bonita palabra, contemplar. Estamos contemplando una situación muy compleja en el mundo y en México. ¿De qué queremos hablar, Jacobo Dayan? No, bueno, pues platicábamos con Lisa que nos parecía interesante, porque hay un montón de cosas pasando en México y el mundo. Sí, hay una intensidad tremenda. Y poder un poco contextualizar los hechos recientes o la resolución de la Suprema Corte, por ejemplo, en materia del congelamiento de cuentas, todo enmarcado en la situación general de la situación y el andamiaje institucional y legal del país, las condiciones políticas para poder tener una comprensión más de fondo de cómo esto se inserta en un todo, porque no estamos nada más ante una resolución de la Suprema Corte por ahí que cambia la realidad. Entonces decíamos, bueno, pues que Lisa que conoce más o se ha metido más a esa parte de la resolución y luego tratar de ir enmarcando esto en un debilitamiento general, democrático y social. Venga, Lisa. Y con implicaciones que ya hablaremos más adelante, que también impactan términos económicos, de inversión, de futuro de país, más allá de la misma resolución. Yo sé, mi querida Carmen, que tuviste en este espacio ya a José Mario, yo sé también que Denise habló un poquito de este tema, pero no queríamos dejar pasar este espacio para retomar pues lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia esta semana. Recordaremos, hubo una reforma en el 2022 a la Ley de Instituciones Bancarias, 49 senadores de la oposición promueven, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta analizara la constitucionalidad de darle la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de poder congelar las cuentas de individuos o empresas, es decir, personas físicas o morales, sin una orden judicial, donde teníamos antes pues 2 supuestos que ordenaban precisamente a que hubiese un control judicial ex ante al congelamiento de cuentas, que tenía que ver con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México y la solicitud muy puntual de un país extranjero sobre el congelamiento de cuentas de una persona o de una empresa, y por el otro lado, ¿no? Pues el hecho de que incluso si frente, como a la necesidad de congelar cuentas por algún tipo de obligación legal internacional de México, esto sucedía, pues el individuo podía recurrir a un juicio de amparo, y en ese juicio de amparo, pues los jueces podían otorgar una suspensión provisional en lo que se resolvía el juicio, para que tú pudieras tener acceso a tus recursos económicos y pudieras ejercer esa defensa en donde efectivamente pudieras demostrar esa inocencia. 2 cosas que nos parecen particularmente importantes y que vamos a ligar con la salud democrática de México y con yo creo, tendencia más internacional también de erosión democrática, pues son
los siguientes elementos, ¿no? El primero es que el hecho de que nosotros le podamos dar esa facultad a la UIF, tú lo mencionabas muy bien en días anteriores, sobre la base solo de que existan indicios que hablen de alguna actividad irregular, pero que esos indicios no provengan necesariamente de una investigación en donde las fiscalías estén participando, aportando pruebas y que eso no haya sido calificado por un juez pues como un indicio suficiente, como una prueba firme o por lo menos sólida, ¿no? En la dirección de que efectivamente los recursos provienen de una fuente ilícita o esos recursos están financiando el terrorismo, ¿no? Que son los supuestos que ahora se validaron, significa pues que hay una mayor incertidumbre jurídica en el sentido en el que pues los indicios, y siempre que en México no definimos correctamente qué es un término o cuáles son los límites de ese término, pues lo que termina pasando es que hay como una especie de expansión de las facultades de la autoridad y del grado de arbitrariedad de la autoridad que nos pone a todos en riesgo, lo querramos ver o no. Y lo segundo, ¿no? Que es la otra cosa, que es la reducción de la posibilidad del ciudadano a poderse defender de esta expansión del grado de arbitrariedad o del grado de facultades, pues que se trae para sí la propia autoridad, ¿no? Entonces, frente a una reforma también del año pasado, la ley de amparo, en donde ya un juez no puede otorgar una suspensión provisional para que el ciudadano se defienda de esto, pues lo que hay es en los hechos, ¿no? Una autoridad que tiene para sí mayores poderes frente a una ciudadanía que tiene menos herramientas para poderse defender de esto. Lo platicábamos hace varios meses, recordarán en esta mesa, en el caso de las ONGs, el hecho de que se haya quitado el tema del interés legítimo, de que nos estén sobreseyendo cosas precisamente porque no se puede acreditar, entre comillas, ese interés, o que el interés tiene que demostrar a fuerza que hay un daño social mayor, o que se está actuando en contra del interés público. Bueno, pues en este caso, otra vez estamos frente a una reducción de estas herramientas de la ciudadanía para poderse defender ante esto. Entonces, dos cosas: más autoridad, digamos, para la autoridad, más posibilidad de arbitrariedad, menos mecanismos de defensa para la ciudadanía, pero además en un contexto un poquito más amplio, y con eso le paso el balón a mi querido Jacobo, en donde pues ya habíamos restringido los medios de control constitucional, y no solo para los ciudadanos, sino también, por ejemplo, para los organismos autónomos. Al haberlos desaparecido, recurrimos o redujimos también esa posibilidad, y al mismo tiempo, pues ya habíamos de alguna manera reducido las posibilidades de la activación de un poder judicial cuando enviamos a elección popular a ese poder judicial, y que hoy en día entonces pues también cabría el cuestionamiento de por qué no quieren un control judicial si de todos modos ya reformaron ese supuesto poder judicial en el que no tenían confianza, porque supuestamente a través del amparo y a través de los fallos de los distintos jueces se terminaba protegiendo los intereses oscuros que impedían que el país avanzase. Entonces, bueno, dejar en el caso muy específico de una mayor autoridad para la UIF, que puede utilizarse de otras maneras y no solo en la atención de la delincuencia organizada, el terrorismo, o las actividades ilícitas, con menos protecciones constitucionales y menos medios de control constitucional, con un poder judicial que ya está controlado al menos de manera parcial por el Ejecutivo, y luego salen las personales del gobierno federal, la propia presidenta de la República, a llamar desesperadamente a la inversión y a los inversionistas para que vengan a invertir su dinero en México, y ella misma se topa con que pues esos esfuerzos que se están haciendo desde distintas dependencias no necesariamente están dando los resultados, cuando lo que vemos acá es que el conjunto de todas esas cosas pues hacen cada vez más difícil que alguien que quiera incluso venir a invertir su dinero aquí, o que quiera vivir, digamos, de una manera activa en el periodismo, en el activismo, en algún otro, en alguna otra función, pues no necesariamente lo va a poder hacer, porque las propias reglas del juego están diseñadas para que eso no suceda. Sí, bueno, ya Lisa lo ha puesto ya de manera muy clara. Agregaría también a este listado de cosas que hemos estado viendo recientemente estas decisiones del SAT, por ejemplo, para restringir el espacio cívico,
que también has hablado aquí ya ampliamente, Carmen, sobre estas decisiones de retirar la posibilidad de que las organizaciones de sociedad civil, desde las más consolidadas, grandes, que se dedican a temas muy variados, desde el medio ambiente, los derechos humanos, de temas asistenciales, tengan una restricción y una sobrevivencia en duda, con cada vez más facultades administrativas también cada vez más ambiguas. Eso también le da un margen de maniobra sumamente importante a cualquier gobierno, no importa quién esté gobernando, pero mientras tengas facultades administrativas y leyes incluso más ambiguas, porque se decía que esta decisión de la Suprema Corte, que no nos preocupáramos, decía, no se preocupen, esto está pensado para el crimen organizado. Pues sí, pero no queda claro. Entonces, tú puedes tener como autoridad alguna intencionalidad, pero mientras más ambigua es la ley, mientras más ambiguo es el procedimiento administrativo y las facultades que tengas ahí, tienes mucho más riesgo. Esto ya lo recogió de manera regional Amnistía Internacional en un informe hace unas semanas que se llama Rompiendo el Tejido Social, que habla de cómo hay una problemática regional de debilitamiento de las posibilidades de las sociedades, de la ciudadanía organizada para enfrentar a gobiernos autoritarios. Y este informe habla sobre la situación regional América Latina de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú y Paraguay. Este informe salió y a los pocos días fue la decisión, esta nota que se hizo, que se escuchó mucho sobre el retiro de la posibilidad de hacer deducción de la deducibilidad de impuestos. Y bueno, Amnistía Internacional decía, bueno, esta decisión que se está tomando en México es lo que hemos visto en otros países de la región. Y cuando uno revisa la situación regional y un poco también levantando la mirada, valdría la pena retomar algo que también pasó muy deprisa, que se recogió, pero valdría la pena detallar algunos de los elementos que tenía este informe que saca la Universidad de Gotemburgo sobre la calidad democrática. Que nos va fatal. Bueno, tremendo, pero la región entera. Autocracia electoral. Ligándolo primero de este tema de los ataques a la sociedad civil organizada en el mundo, habla de que es un fenómeno en crecimiento en buena parte del planeta. Los países que enlista como más preocupantes en este informe reciente son Bielorrusia, nada más para que veamos las regiones: Bielorrusia, El Salvador, Georgia, Guinea y México. Es decir, bueno, tenemos ahí prácticamente todo el planeta. Y luego habla, por ejemplo, de problemas de incremento a la censura, abiertamente a la censura. Ahí también incluye a México. Hong Kong, México, Myanmar, Eslovenia y Togo. Es decir, nada más veamos cómo vamos apareciendo por aquí y por allá. Habla de los 10 países con mayor caída en términos democráticos en este año. Hungría, que por cierto hay que tener mucha atención de lo que ocurre en Hungría este fin de semana. En las elecciones que hay este fin de semana, de manera pues, no extraña, pero sí ya muy cínica, tanto Estados Unidos, en voz de J.D. Vance mismo, y Rusia fueron a respaldar al autoritario, o a Orbán, a lo mejor uno de los primeros de esta ola de autoritarismos en el siglo XXI. O sea, Orbán tiene el poder un par de décadas, y el deterioro en Hungría es tremendo y es muy probable que pierda estas elecciones. Es muy importante poner atención a lo que ocurra este fin de semana en Hungría. Por cierto, un gran saludo a los colegas del Hungarian Civil Liberties Union. Son una organización de la sociedad civil, muy colegas nuestros, han trabajado muy de cerca también con México Unido contra la Delincuencia en los temas de drogas, que han sido una resistencia ciudadana tan tremendamente organizada y tan tremendamente valiente en un contexto en donde la persecución a ellos es abierta, que también vale la pena reconocer eso. Sí, bueno, ahí están las sociedades tratando de resistir, pero bueno, cuando un autoritarismo se enquista en el poder, pues lleva a las sociedades a un tiempo de 2 décadas poderlos echar. Y habla de decaimiento democrático en Hungría, Serbia, India, ojo, se habla poco de India, también con otro personaje, Modi, Estados Unidos, con Trump, y México. Y en México, cuando desglosa la situación de México, habla de una preocupante caída en términos democráticos de 2019
En adelante, ya decías, Carmen, nos ubica a México como en una zona gris, pero ya no como democracia, sino como una autocracia electoral. Número 110 de 179 países en el mundo. The Economist, que también saca su índice de democracia, colocó a México el año pasado en el lugar 84, con una caída de 33 lugares en los últimos 15 años. Número 84. Y ahí me gustaría también, bueno, y globalmente lo que hablan es de que ya el 74% de los habitantes del planeta vivimos en países donde gobierna una autocracia. Es decir, casi 3 de cada 4 habitantes del planeta ya no vivimos en democracia. Y terminaría esta primera intervención, Carmen, fácil, ¿no? Se te dice muy fácil, qué 74%, mundial, ¿no? Sí, un retroceso brutal. Y terminaría haciendo referencia a algunas entrevistas que hiciste también en las últimas semanas y meses. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste a Santiago Cantón, de este grupo de expertos que emitió un informe sobre la situación en El Salvador, sobre crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Y en un momento le preguntaste a Santiago, una persona muy reconocida a nivel internacional, parte de un equipo muy amplio que hizo este informe, le preguntaste a Santiago, bueno, Santiago, ¿estás hablando de que en El Salvador hay o no hay una democracia? Respiró profundo. Santiago y te dijo, pues no, Carmen, no hay una democracia. Aunque sea sumamente popular su presidente, que es el tema, ¿no? Se tiene y bueno, es lo mismo que ocurre en India, por ejemplo, con un altísimo nivel de popularidad, cuando Andrés Manuel presumía sus cifras. Por cierto, hay un libro que se llama Bukele, de Óscar Martínez. Un abrazo a Óscar. A Óscar, sí. El rey desnudo, ¿no? ¿Cómo se llama? El rey desnudo. Sí, bueno. En Anagrama. Y acaba de publicar algo nuevo, creo, ¿no? Y un documental. Pues este es el libro que está promoviendo ahora que está. Sí, perdón que hice, pero un saludo a Óscar y al Faro y a todos los colegas periodistas de El Salvador que son fantásticos. En el exilio. En el exilio, muchos viviendo en México, y Óscar presenta este libro, acaba de presentar este libro, Bukele, El Rey Desnudo, y es de Anagrama, y también presentaron un documental en PBC, en la tele pública de Estados Unidos hace unos días, muy importante, sobre el pacto de Bukele con las pandillas, y Donald Trump aparece en escena, entonces también está para verse eso. Entonces, cuando le preguntas a Santiago, ¿hay democracia en El Salvador? Pues a pesar de que tenga altísimos niveles de aceptación y popularidad del presidente, a pesar de que haya elecciones formales en El Salvador, te dijo, Carmen, aquí ya no hay democracia. En El Salvador fue tomado por asalto el poder legislativo, el poder judicial, fue desmantelada las capacidades de sociedad civil, y bueno, pues uno, si hubiera iniciado a escuchar la entrevista de Santiago Cantón sin saber de qué país hablaba, pues podía pensar en varios países, incluyendo el nuestro. Un poco atrás habíamos entrevistado en esta misma mesa con Lisa, tú y yo, Carmen, a Gargarella. A Roberto Gargarella, cuando nos dijo, cuidado, la reforma al Poder Judicial, junto con la reforma que tampoco habría que poner en la mesa de la militarización de la vida pública en el país, coloca a México en una república o en un gobierno cívico-militar ya abiertamente. Y estamos hablando de uno de los intelectuales más importantes de izquierda de la región y del mundo. Y terminaría diciendo, bueno, Freedom House también nos califica a México como un país parcialmente libre en su índice de libertades. Y Javier Sicilia hace también unos semanas, Carmen, cuando le preguntaste sobre la situación democrática de México, contestó, pues, ¿de qué democracia podemos hablar en un país con crímenes de lesa humanidad, con fosas clandestinas, con el crimen organizado convertido en gobierno en buena parte de las regiones del país, con el control territorial de agentes no estatales? Es un problema global y me parece que en México estamos viviéndolo con el agravante de la violencia. Ni más ni menos. Bueno, pues así está el programa. Déjenme hacer un alto, hacer un corte.